Muy bien, mis apreciados hermanos, un gusto saludarles. Esta es la última lección de estos 3 meses y bueno, parece que no fue muy largo, fue más bien una bendición el haber estado con ustedes. Si el Señor quiere, pues continuaremos el próximo trimestre. Y cómo no estar agradecido por los temas que presenta el libro de Éxodo. Han sido lecciones vitales que al preparar estos temas, el más bendecido soy yo. Por eso agradezco al Señor por su misericordia, por recordarme estos temas y también por haber compartido con ustedes. Mis apreciados hermanos, siempre esperamos que ustedes compartan estas lecciones con sus contactos. Hay muchas maneras de hacerlo, pero también no se olviden de decir que les gustan los temas. Un comentario siempre nos anima mucho más y por sobre todo, pues contamos con el apoyo de ustedes a través de la oración y eso es para nosotros un regalo de Dios. Así que con todos estos antecedentes, queremos agradecer al Señor para abordar la última lección del libro de Éxodo. Voy a pedir que inclinen el rostro y los que pueden arrodillarse también. Vamos a orar. Padre Santísimo, te agradezco, Señor, por tu generosidad, porque siendo que nosotros no somos nada, apenas somos polvo en tus pies, Señor, nos has llamado a poder compartir tu palabra, nos has dado el Espíritu Santo en nuestro corazón y has unido, Señor, nuestras vidas con el santuario celestial, el lugar santísimo, donde está tu trono de gracia y de gloria, a fin de que podamos entrar por fe en los méritos de Jesucristo y ver allí la obra de nuestro gran sumo sacerdote que pronto está por terminar. Gracias, Padre, por la hermandad que son tus hijos comprados con la sangre de Jesucristo. Bendícelos, Señor, grandemente, úngelos, Padre, con el poder de tu Santo Espíritu. Gracias, Señor, porque podemos ser unos en Cristo Jesús. Gracias porque tus santos ángeles son nuestros compañeros de peregrinaje y también en este estudio ellos están presentes. Señor, cúbrenos con tu gracia y con tu misericordia. Pedimos todo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Cada tema del libro de Éxodo es un tema, pero por demás importante, por demás profundo, santo, y no podría ser menos el último tema, porque hablaremos sobre el tabernáculo, sobre el santuario. Se han tocado de manera marginal, pero no como en este momento de manera central. Ese va a ser el desarrollo del tema. El versículo sugerido está en Éxodo 40, 34 y el verso 38. Dice así: Entonces la nube cubrió la tienda de reunión, y la gloria del Señor llenó el santuario. Porque la nube del Señor estaba de día sobre el santuario, y fuego estaba de noche, y a la vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Apreciados hermanos, ¿de dónde viene el término tabernáculo? Tabernacular quiere decir convivir. Quiero vivir en medio de ustedes, quiero estar con ustedes. El apóstol Pablo dice que nuestros pecados han hecho separación. O los profetas han repetido vez tras vez que el pecado ha hecho la separación. La transgresión de la ley de Dios es lo que hace que no haya esa relación entre el cielo y esta tierra. Así como fue el sueño de Jacob, ¿recuerdan ustedes? Porque Jacob cometió un pecado. Y entonces, en el sueño que vio esa escalera que unía el cielo y la tierra. Y Jacob se dio cuenta de que había una unión entre el cielo y la tierra por esa escalera. Y ese es tabernacular. Ahora, ¿por qué es importante la verdad del tabernáculo, la verdad del santuario? Porque yo me remitiría
para poder comenzar este estudio al libro de Isaías capítulo 6. Ahí también está en el Apocalipsis, pero quiero ir al libro de Isaías capítulo 6. Voy a leer desde el 1 hasta el 7 en extenso, porque hay una lección muy importante que va a englobar todo el estudio que estamos haciendo durante esta semana. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y el borde de su vestidura llenaba el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, y con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ¡ay de mí que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: He aquí que tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Hermanos y amigos, ¿por qué no se tiene tan presente la santidad y la gloria de Dios? Porque sin el santuario no se puede apreciar esa santidad, esa gloria, pero que es por demás sublime. El mundo protestante, y ahora de alguna manera el mundo adventista, lo que debería haber sido el centro de todo el estudio, que es el santuario, ha sido dejado en el olvido o en la ignorancia. ¿Por qué hoy día adorar a Dios es según un sentimentalismo, según una emoción, con baterías, con todo tipo de instrumentos que solo apelan a las emociones y no inspira santidad ni reverencia? ¿Por qué hoy día nuestros cultos son tan livianos? Porque no tenemos el concepto verdadero de lo que es al Dios a quien adoramos en el contexto del santuario, que es el trono de Dios mismo. Ahora, aquí hay un comentario que me gustaría leer. Dice así: la visión que le fue dada a Isaías representa la condición del pueblo de Dios. ¿Por qué Isaías exclamó y dijo: ¡ay de mí que soy hombre muerto! Porque soy de labios inmundos, que vivo en medio de un pueblo que tiene labios inmundos. Han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. ¿Cómo el Señor limpió esos labios inmundos? ¿Cómo purificó? Porque la gloria de Dios es el carácter que el Rey del universo tiene. Él es fuego consumidor al pecado. No puede soportar el pecado. Pero también a la vez es misericordia. Entonces, en ese contexto, el pueblo actual, el pueblo adventista, está igual que Isaías en esa condición tan miserable. Este tiene el privilegio de ver por fe la obra que se está realizando en el santuario celestial, donde vamos a ver cómo se gestiona el pecado de la humanidad, el pecado suyo y el mío. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Eso está en Apocalipsis 11:19. Hermanos, ignorar el asunto del santuario, del tabernáculo de Dios, donde está el que gobierna el universo, hermanos, es no saber a quién adoramos. Mientras el pueblo de Dios mira por fe dentro del lugar santísimo y ve la obra de Cristo en el santuario celestial,
percibe que es un pueblo de labios inmundos y pueblo cuyos labios con frecuencia han hablado vanidad y cuyos talentos no han sido santificados y usados para la gloria de Dios. Bien podría desesperarse al contrastar su propia debilidad y indignidad con la pureza y el encanto del glorioso carácter de Cristo. Pero si lo desea, recibirá, como Isaías, la impresión que el Señor quiere hacer en el corazón. Hay esperanza para él si quiere humillar su alma ante Dios. El arco de la promesa está por encima del trono, y la obra hecha para Isaías se hará para el pueblo de Dios. Dios responderá a las peticiones que se eleven de corazones contritos. Hermano, esta es una promesa. En esta condición como estamos, ¿cómo podemos tener la aprobación divina? ¿Cómo podemos ser habilitados para poder esa santidad y esa justicia, para ver esa santidad? ¿Cómo podemos ser habilitados para glorificar con nuestras vidas el resto del tiempo de gracia que nos queda? Hermanos, habría mucho que aprender porque el privilegio del pueblo de Israel de representar el carácter de Dios fue revelado a Moisés. Cuando Moisés dijo, muéstrame tu gloria, el Señor mostró claramente qué es lo que Él es. En la visión dada a Isaías, representa esto lo que hemos analizado. Apreciados hermanos, vamos a ir con el punto número 1. ¿Qué tiene que ver el sábado con la adoración? Hermanos, si no analizamos el contexto del santuario y en el contexto de la creación, no vamos a tener un punto de partida por qué se debe adorar. Porque el libro de Génesis capítulo 1, o el capítulo 2, más expresamente los versículos 1 al 3, nos dice por qué debemos adorar. Y el cuarto mandamiento está en consonancia. Porque Él es creador. Él hizo los cielos y la tierra y todas las cosas que en ellos hay. Hermanos, ¿a quién adoras tú? A ese Dios creador del cielo y la tierra. Ahora, como señal de esa creación, Dios dejó el sábado para la humanidad, para que nosotros no nos olvidemos que al guardar el sábado, al recordar el sábado como una conmemoración de la creación cada 7 días, estamos diciendo que nosotros no somos productos de la casualidad. Tenemos un origen, y el que da origen a la vida se llama Jehová de los ejércitos, creador del cielo y de la tierra, y nosotros somos parte de esa creación. Y entonces en el capítulo 2 de Génesis dice 3 aspectos que solo el sábado tiene, que es un día bendecido para que todos recibamos las bendiciones que necesitamos para subsistir en esta tierra. Pero a la vez es una señal de santidad, porque sin sábado no hay santidad, sin santuario no hay santidad, hermanos. Y da mucha pena cómo la humanidad sufre porque la santidad hoy no es apreciada, sino más bien es menospreciada, porque dicen, jamás llegaremos a ser santos, como si dependiera de la capacidad humana ser santos. No, hay una señal que Dios ha dejado, que es el sábado para nuestra santidad, porque el guardar sus mandamientos trae santidad, y esos mandamientos están en el santuario de Dios, en el lugar santísimo, en el trono de Dios mismo. Entonces, cuando el libro de Éxodo, ahora iremos al punto número 1, en los versículos 1 al 3 dice, y Moisés reunió a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo, estas son las cosas que Jehová ha mandado que hagáis. 6 días se hará obra, mas el día 7º os será santo. Sábado de reposo a Jehová, cualquiera que en él hiciere obra, morirá. No encenderás fuego en todas vuestras moradas en el día sábado. Ahora, hermanos, no solamente es un día bendecido y santificado, sino es un día reposado por Dios mismo, porque el Señor
reposó el día sábado con toda su creación, incluyendo a nuestros primeros padres. Así que por mucho que argumenten equivocadamente quienes se oponen a la observancia del sábado, el séptimo día de la semana, diciendo que era solo para los judíos, cuando los judíos existieron 1500 o más años después, el sábado fue apartado y santificado en el mismo Edén. Otros van a decir, de manera errada, que los judíos recién escucharon hablar del sábado cuando en el monte Sinaí Dios les habló. Eso no es verdad, porque el sábado ya fue presentado tras que cruzaron el Mar Rojo. En el capítulo 16 de Éxodo, eso ya lo hemos estudiado, cuando hubo una señal muy grande que el maná caía todos los días de la misma manera, pero el día sexto caía de manera diferente y el sábado no existía. Entonces ellos entendieron que el sábado es no solamente una señal de la creación, sino también una señal de la redención. Ellos en esos 400 años olvidaron, pero ahora deberían recordar. Por eso el mandamiento comienza diciendo, acuérdate del sábado para santificarlo. Y en el santuario el sábado es por demás importante y especial, porque la importancia del sábado como institución conmemorativa de la creación consiste en que recuerda siempre la verdadera razón por la cual debemos adorar a Dios. Queridos hermanos, una cita que está en Historia del Sábado del pastor Andrews dice así: por consiguiente, el sábado forma parte del fundamento mismo del culto divino. Sin sábado, sin santuario, no hay culto divino. Así de simple y sencillo. Pues enseña esta gran verdad del modo más contundente, como no lo hace ninguna otra institución. ¿Quién o a través de qué tú puedes adorar a Dios de la manera correcta como la Biblia enseña? Sin el santuario, sin el sábado, no hay adoración. No hay adoración. Y nosotros somos los depositarios de esta verdad. Bendito sea el nombre de Dios. Porque el verdadero motivo del culto divino, no tan solo del que se tributa en el séptimo día, sino de toda la adoración, reside en la distinción existente entre el Creador y sus criaturas. ¿Yo de dónde vengo? ¿Por qué estoy aquí? ¿A dónde voy? Sin el sábado, sin la creación, sin el santuario, no tengo una razón valedera para decir por qué estoy aquí y qué es lo que el Señor quiere por mí o qué es lo que voy a tener de aquí en adelante. Este hecho capital no perderá nunca su importancia ni será olvidado por toda la eternidad. Los sábados en el cielo, en los 1000 años, y después en la tierra renovada por toda la eternidad, se seguirá guardando, porque todo esto nos hace recuerdo que hay un Dios creador del cielo y de la tierra, y nosotros somos parte de esa creación. Por eso, es decir, para que esta verdad no se borrara nunca de la mente de los hombres, el Señor instituyó el sábado en el Edén, y mientras el ser divino sea nuestro creador, es motivo de que sigamos conmemorando cada semana la obra grandiosa de su creación. Si el sábado se hubiese observado universalmente, los pensamientos y inclinaciones de los hombres se habrían dirigido hacia el Creador como objeto de reverencia y adoración, y nunca habría habido un idólatra, ni un ateo, ni un incrédulo. Pero el diablo ha hecho un trabajo, infernal, contra el sábado y el santuario. Esas son las verdades más odiadas y los 10 mandamientos. Y nosotros, de alguna manera, hemos dado razón al trabajo del maligno en invalidar estas verdades tan fundamentales para que conozcamos la verdad en su esencia. Quiero leer algo más. La observancia del sábado es señal de lealtad al verdadero Dios,
que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Resulta pues que el mensaje que manda, el mensaje del primer ángel que manda, adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, debe seguir siendo para nosotros el mensaje del primer ángel. Queridos hermanos, en el libro de Éxodo capítulo 31, versículo 17 a 16 dice: señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel. Así dijo el Señor: guardarán pues el sábado los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones como un pacto perpetuo. Y la palabra perpetuo quiere decir por todas las edades sin fin. El sábado es una señal de la relación que existe entre Dios y su pueblo. Una señal de que éste honra la ley de su creador, porque no puede haber gobierno de Dios sin una ley. Si la ley está clavada, pues no hay gobierno de Dios y tampoco hay concepto de pecado. Así que, ¿desde dónde el Señor manifestó ese término de tabernacular? En ese contexto, no hay tabernáculo, es decir, no puede haber convivencia entre Dios y la creación, es decir, nosotros los redimidos, sin el sábado, sin el santuario. Hermanos, en la eternidad, si queremos nosotros vivir por tiempo sin fin, tenemos que reconocer que Él es santo y solamente la ley de Dios y el santuario enseña esa verdad de no solamente el perdón de pecados, sino también la verdadera santidad. Y eso fue expresado a través de la columna de nube en el día y la columna de fuego en la noche. La nube representa la misericordia divina, tengo muchos textos que podía compartirles, y el fuego representa la justicia de Dios, que son los dos fundamentos del carácter de Dios. En Éxodo 31:13 dice: con todo eso vosotros guardaréis mis sábados porque es señal. ¿Cuál señal ustedes me pueden mostrar en la Biblia? ¿O quién puede poner otro argumento? No hay. El sábado que fue dado al mundo como señal de que Dios es el creador, es también la señal de que Él es el que santifica, pero utiliza a través del medio del sábado. El poder que creó todas las cosas es el poder que vuelve a recrear en nosotros la imagen y la semejanza de Dios. Maravilloso. Vamos a ir al punto número 2. Ahora, en la adoración no solamente es el santuario, no solamente es el trono de Dios, no solamente es el sábado, sino ¿qué pide el Señor de nosotros? Así que vamos a ir al libro de Éxodo capítulo 35, versículo 4 en adelante, porque son muchos versículos porque abarcan 2 capítulos. Entonces, cuando Moisés recibió todas las instrucciones, todo lo que tenía que hacer de ahí en adelante para dirigir al pueblo de Israel, ¿dónde estaría el aula constante? ¿Dónde sería la sabiduría enseñada de manera clara y objetiva? En el santuario. Pero para poder erigir el santuario, para levantar ese tabernáculo, necesitaba la participación del pueblo. Versículo 4 dice: y habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: esto es lo que Jehová ha mandado diciendo: tomad entre vosotros ofrenda para Jehová. Todo liberal de corazón lo traerá a Jehová, oro, plata y bronce, y podemos mencionar. Ahora, antes de mencionar estas cosas, ¿de dónde tenían toda esta riqueza el pueblo de Israel? Cuando uno va a Éxodo capítulo 12 dice, ¿no? Inclusive versículos más antes, de que el día que se despidieron de los egipcios en la 10ª plaga, porque ellos estaban apremiados para que el pueblo de Israel saliera tan pronto, porque si no, dice, todos vamos a ser muertos. El Señor les dijo, a través de Moisés, que pidieran a los egipcios los bienes, los regalos, las ofrendas. Y la Biblia dice que el pueblo de Israel despojó a Egipto. Ahora, salió con gran riqueza. Y la pregunta es, ¿para qué era esa riqueza? Básicamente era
para construir el santuario. No había otro motivo. Pero tristemente, hemos analizado en las lecciones anteriores, a través del liderazgo endeble de Aarón, se levantó el becerro. Hoy nosotros podemos analizar en este estudio en qué estamos participando, en la falsa adoración del becerro o en la verdadera adoración del santuario. Y para eso el Señor dice, van a traer de todo corazón todo lo que represente oro, plata, bronce, las telas de azul, púrpura, carmesí, de lino, de pelo de cabra, y sigue haciendo una mención. No solamente las maderas de acacia, ¿de dónde trajeron? Dice que en el desierto o cerca al monte Sinaí existían ese tipo de maderas para todo el mobiliario del santuario. Necesitaban maderas de acacia, necesitaban la plata, el bronce, necesitaban hilos, así que trajeron, porque el Espíritu de Dios movió el corazón de la gente, y trajeron de buena voluntad ofrenda a Jehová para ese tabernáculo de la congregación, para que Dios esté en medio de ellos. Y vinieron así todos, y no solamente traían todo especies, metales preciosos y todo lo que podían. Otros trajeron cadenas, zarcillos, sortijas, brazaletes, toda joya de oro, y ofrecían así liberalmente para construir este tabernáculo. Pero no solamente eran los recursos de oro y plata y las especies, sino también habilidades y dones y talentos. Muchas mujeres se dedicaron a hilar con toda sabiduría para poder hacer esos telares, esos cordones, y lo hilado, azul, púrpura y carmesí y de lino trajeron. Los príncipes trajeron metales o piedras preciosas de ónice, para que en el engaste del efod, del pectoral, esté también hecho en la manera como el Señor inspiró a Moisés. Ahora también para la parte de las ofrendas trajeron especies aromáticas, también trajeron aceite de unción para alumbrar el candelero y también para ungir a todos los muebles en el día de la inauguración. Ahora, ya hemos mencionado tantas especies y tantos dones y talentos, pero el Señor inspiró a dos hombres, a Bezaliel y a Oholiab, dos hombres que fueron inspirados por el Señor para que tengan todo ese conocimiento de arte, no solamente el trabajo en oro y plata y todas las demás especies y todo lo demás. El Señor prácticamente le dio toda la sabiduría de un arquitecto, de un orfebre, de un ingeniero, todo lo que se necesitaba para construir con todas las medidas exactas de precisión el mueble y todo lo que era el tabernáculo y el santuario terrenal. Ahora, dice así, capítulo 36, versículo 1. Bezalel y Aholiab y todo hombre sabio de corazón a quien Jehová dio sabiduría e inteligencia. ¿Quién les dio esa sabiduría? Hermanos, en la construcción del santuario, toda la sabiduría y todo el modelo no es inspiración humana. El hombre aquí no participó nada más que ofreciendo lo que ya habían recibido de la mano de Dios, no solamente la riqueza que despojaron a los egipcios, sino los dones y talentos que el Señor también equipó a cada uno de estos hombres sabios en la construcción de este santuario. Ahora, cuando las ofrendas llegaban tan generosamente, en el versículo 3 del capítulo 36 dice, y recibieron de Moisés toda la ofrenda que los hijos de Israel habían traído para la obra del servicio del santuario, a fin de hacerla, y ellos seguían trayendo ofrendas voluntarias cada mañana. Vinieron por tanto todos los maestros que hacían toda la obra del santuario, cada uno de la obra que hacía, y hablaron a Moisés diciendo, el pueblo trae mucho más de lo que se necesita,
para la obra del servicio que Jehová ha mandado que se haga. Entonces Moisés mandó pregonar por el campamento diciendo: ningún hombre ni mujer haga más obra para ofrecer ofrendas para el santuario. Y así el pueblo fue impedido de ofrendar más, pues tenían material abundante para hacer la obra de Dios, que sobraba. Hermanos, quiero hacer aquí un punto de reflexión. Estamos entregando los dones y talentos, las ofrendas de los recursos, de los bienes materiales, ¿para la gloria de Dios o lo estamos haciendo solamente para la gloria humana? ¿Estamos adorando a Dios? ¿Estamos engrandeciendo esa verdad del santuario? ¿Esa verdad del sábado? ¿Esa verdad del mensaje de los 3 ángeles? ¿O estamos mandando los recursos y los dones y talentos de nuestros hermanos, de los obreros de la viña, los niños y los jóvenes que deberían estar dedicándose en esta ofrenda al becerro de oro? ¿O estamos dedicando en otros que no es lo que el Señor ha pedido? Ahora, no solamente fue eso, sino deberían tener toda esa capacidad y sabiduría para tejer las cortinas, las cubiertas, todo el trabajo en oro y plata, y realmente ese fue muy maravilloso. Necesitamos, por tanto, nosotros un espíritu de abnegación y de sacrificio. Hermano, no vivimos para nuestra propia gloria, porque el problema que nosotros tenemos en nuestro corazón es el egoísmo. ¿Y cómo el Señor va a destruir el egoísmo en el corazón humano? Si no son por las ofrendas, si no son por los diezmos, si no son por la consagración de dones y talentos. Nosotros, hermanos, no vivimos para este mundo. Es verdad, muchas veces teníamos conceptos equivocados, pero cuando uno entra en el santuario, Isaías dijo, ¿no? Soy de labios inmundos y yo no tengo ninguna capacidad. Y el Señor preguntó y dijo, ahora, ¿a quién voy a enviar? ¿Quién va a ir por nosotros? E Isaías, después de haber sido tocado con el carbón encendido del lugar santísimo, dijo, heme aquí, envíame a mí. Hermanos, recordar la historia de los pioneros, recordar la historia de los misioneros que vinieron a distintos lugares de Sudamérica o otros lugares del mundo, es gente que ha renunciado, es gente que ha consagrado su vida, han entendido el mensaje de los 3 ángeles y han puesto toda su vida en la predicación de la palabra para poder esparcir este mensaje a tiempo y fuera de tiempo, a expensas de sus vidas. Pusieron todo el don, todo el talento, todo el sacrificio, consagraron plenamente. Hasta muchos de esos misioneros que vinieron de Estados Unidos perdieron a sus propios hijos, enterraron en tierras extrañas por causa de esta verdad. Y yo quisiera que Dios nos dé un corazón dispuesto, no solo a los hombres y las mujeres y los niños, para ser educados en esa palabra, a fin de ser colaboradores en Cristo, para dispensar al mundo todos los dones y talentos y los recursos que ellos también puedan ser bendecidos. Pero los que realizan esta obra deben ser semejantes a Cristo. ¿Cómo vamos a tener ese carácter de Cristo? Necesitamos nosotros comprender que el Dios a quien servimos es santo. Deben llevar su imagen y debemos vivir una vida pura, desinteresada. Demasiadas personas solo comprenden así tenuemente la encarnación del Hijo de Dios porque el ejemplo es Jesucristo. Él se hizo carne con nosotros. Él dejó todos los tesoros del cielo para venir a ser tan pobre y nuestra pobreza fue cargada sobre Él, pero Él nos entregó toda la riqueza, todos los dones y talentos. Y nosotros, ¿cómo no podríamos ser más generosos con la obra bendita que hoy se lleva en distinta manera? Quisiera un poquito más espaciarme con el permiso de nuestro Padre Celestial. Siendo Jesús la majestad del cielo,
el Rey de Gloria, hermanos, por nosotros se hizo pobre, para que nosotros, por su pobreza, seamos enriquecidos. No se complació a sí mismo, sino que entregó gustosamente su vida a fin de rescatar el mundo. Él anduvo haciendo el bien, y lo mismo debemos hacer nosotros si queremos colaborar con Él y si queremos adorar en el santuario celestial por toda la eternidad. El egoísmo, el complacerse a sí mismo, el servirse a sí mismo, no tiene cabida en la vida del verdadero cristiano. La vida de Cristo es un ejemplo de lo que un cristiano puede hacer con los poderes que Dios le concede. No nos tenemos que desanimar porque nuestro don no sea tan grande, pero en el santuario hemos visto que Dios da ese corazón generoso y es el que da sabiduría para que este santuario que es tu cuerpo, tu mente, tu vida misma, sea para la honra y la gloria de Dios. Bueno, estudiar este tema siempre va a ser muy interesante. Entonces, debemos concluir esta parte diciendo, ¿trabajaremos como Él trabajó, revelando su espíritu amoroso y desinteresado? Nuestra fe será fuerte, obraremos por amor, y cada vez ese acto de consagración y servicio nos purificará y seremos más semejantes a Cristo. Hermanos, habría mucho más que seguir compartiendo. Vamos a la parte 3, el tabernáculo construido. Desde el capítulo 36, versículo 8, hermanos, hasta el 39 y 31, son versículos muy extensos. ¿Qué cosas son los que estos versículos nos va a decir? Hermanos, las cortinas y las cubiertas, ¿de qué material deberían ser hechos? ¿Y cómo deberían ser hechos? ¿De qué colores deberían ser? ¿De qué medidas deberían ser? ¿De qué material deberían ser? Es realmente impresionante. Por ejemplo, la cubierta era cortinas de pelo de cabras, de pieles de carneros teñidos de rojo y encima una cubierta de pieles de tejones. Interiormente estaba tan bellamente decorado, bueno, con las imágenes, a ver si de alguna manera les podemos acompañar, las longitudes, el tamaño de todas esas cortinas era realmente impresionante. Ahora, primeramente, se hizo provisión de todos los muebles de manera individual. Por ejemplo, el arca, ¿qué contenía? ¿De qué material estaba hecho? ¿Cómo era la cornisa? ¿No? Las argollas que tenía, las barras que tenía, ¿qué tenía que contener? Era realmente muy interesante porque si yo menciono todo esto, el tiempo se nos va a ir. Es cuestión de que tú y yo estudiemos de manera personal y nos gocemos en estas verdades que tiene tantas maravillas que aprender y profundizar este conocimiento. Pero también está la mesa de los panes de la proposición. Hermanos, ¿cómo era la mesa? ¿Cuántos panes tenía? ¿Cómo estaba formado por 2 hileras? ¿Cómo estaba hecho los alrededores de la mesa? ¿Cuál era la medida? ¿De qué madera estaba hecho? ¿Cómo estaba recubierto? ¿Cuándo se cambiaban esos panes? Todos los muebles ya fueron hechos de manera individual, cada uno de estos artefactos. El candelero era de 7 brazos. ¿De qué metal estaba hecho? ¿Cuál era la forma? Y todos los demás detalles, ustedes lo encuentran en el capítulo 37. El altar del incienso, una obra de arte, pero realmente es un trabajo bellísimo, un trabajo exacto en todas las cosas. Y el aceite de la unción, no solamente el bote del aceite, ¿no? Sino también para qué eran utilizados y de qué calidad deberían ser esos aceites y de qué deberían extraerse esos aceites. El altar del holocausto, bueno, para hacer el sacrificio, ¿no? No solo el sacrificio matutino y vespertino, sino también las demás ofrendas. Era realmente un conocimiento muy amplio. La fuente de bronce, ¿no? Que estaba en el atrio, estos 2 muebles, tanto el altar del sacrificio y la fuente de bronce, que estaba hecho para que el sacerdote cada vez que ingresara al tabernáculo podía lavarse los pies y las manos. Ahora, en el atrio, ¿cómo se debería hacer
el muro, vamos a decir, del santuario. ¿Cuántas columnas? ¿Cómo deberían ser las bases de plata? ¿Cuáles son las medidas? Es realmente algo maravilloso. Ahora, la cuenta de las ofrendas del pueblo, ¿cuánto de material se utilizó? Eso es muy interesante. ¿Saben? Como dato importante, les voy a mencionar, exactamente se utilizó 1000 kilos de oro. Ustedes pueden ver eso en el capítulo 38, versículo 34. ¿Cuánto de plata? 3.440 kilos de plata. ¿Cuánto de bronce? 2.421 kilos de plata. Y no solamente eso, sino también las vestiduras santas. Bueno, ahí tenemos las imágenes, ¿no? Cómo era la ropa interior del sacerdote y del sumo sacerdote, ¿no? ¿Cuál era el vestido que deberían usarla? ¿No? El efod, el pectoral y todo lo demás. El tiempo pues se me está acabando y no puedo continuar con más amplitud todo esto. Ahora, para la construcción del santuario fue necesario hacer grandes y costosos preparativos. La cantidad del material ya se los hemos mencionado. Ahora, todo el pueblo respondió ante esa petición unánimemente. Y todos esos varones trajeron y el tabernáculo fue construido, pero así una tienda desarmable, de modo que los israelitas podían llevarlo en su peregrinación. No debería ser una construcción sólida y estática. La madera que se empleó en el edificio y en sus muebles era de acacia, la menos susceptible a deterioro de todas las que había en el Sinaí. Las paredes estaban hechas así verticalmente fijados en basas de plata aseguradas por columnas y travesaños. Bueno, puedo seguir mencionando más detalles, pero debemos avanzar. Queridos hermanos, ¿cómo va a comenzar a implementarse ahora, a hacer toda la estructura? El fuego que estaba encima del tabernáculo, ¿de dónde vino? ¿Y cómo es que de día eso se convertía en nube? Hermanos, vamos a llegar al punto número 4. La presencia de Dios en el tabernáculo. Capítulo 40, versículo 1. Ya un año había pasado desde que salieron de la tierra de Egipto. Ahora estaban en el segundo año. 6 meses tardaron en construirse todos los muebles del santuario. Ahora todo estaba listo. Entonces le dijo Jehová a Moisés: en el primer día del mes primero harás levantar el tabernáculo de la congregación, y pondrás en él el arca del testimonio. ¿Por dónde debería acomodar los muebles Moisés? Comenzando del lugar santísimo. Primero debería estar allí el arca del testimonio. Cubrirás el arca con el velo. Entonces, bueno, no vamos a mencionar qué muebles habían dentro del arca del testimonio, será otro tema de estudio. Pero meterás la mesa y los pondrás en orden. Meterás también el candelero, o sea, todos los muebles deberían entrar en completo orden. Vamos a decir, la cortina que separa entre el lugar el santo y el santísimo ya estaba colocado. Y frente a esa cortina está el altar del incienso. En la parte norte está la mesa de los panes de la proposición. En la parte sur está el candelero. Eso es lo que había en el tabernáculo. Ahora, se tiene que implementar el mueble en el atrio. La fuente de bronce que estaba a la puerta de la entrada del tabernáculo y el altar del incienso. Una vez que se ha dispuesto en ese orden, ahora debería no solamente colocarse la puerta del tabernáculo, sino también se debería armar toda la base y las columnas y las cortinas que era la protección del santuario. Entonces, una vez hecho esto, hay algo muy importante que va a suceder y me gustaría de alguna manera compartir algunas inquietudes.
Ahora, ¿cómo percibían los israelitas la presencia de Dios? El último capítulo de Éxodo, lo que hemos leído, describe la dedicación del tabernáculo, el acontecimiento culminante de la historia de Israel en el Sinaí, y la entrega del Decálogo fue algo maravilloso. No hay palabras que puedan describir la gloria de la escena que se veía dentro del santuario, con sus paredes doradas que reflejaban la luz de los candeleros de oro, los brillantes colores de las cortinas ricamente bordadas con sus relucientes ángeles. Eso que hemos visto en el libro de Isaías, que era la presencia de Dios a través de los querubines y los serafines, hermano, es algo en miniatura, pero de manera muy sencilla y objetiva, como ahora el Señor estaba enseñando a través de la verdad del santuario terrenal, para que el pueblo entienda quién es ese Dios a quien ellos han aceptado como el gobernante y ser sus súbditos. Allí estaba el Shekinah, donde Dios se manifestaba visiblemente. Ahí estaba la presencia de Dios. Encima de ese arca del testimonio y encima del techo de ese tabernáculo estaba esa luz. ¿Y quién es el que se manifestó en esa Shekinah con ese fuego? No era un fuego cualquiera. Eso fue un fuego que provino de la presencia de Dios misma. Se necesitó alrededor de medio año para construir ese tabernáculo. Cuando se terminó, Moisés examinó toda la obra de los constructores, comparándola con el modelo que se le había mostrado en el monte y con todas las instrucciones que había recibido. En el capítulo 39, versículo 43, dice la palabra de Dios: y Moisés vio toda la obra, y aquí que la había hecho como Jehová lo había mandado. Ahora, con anhelo muy grande e interés, todo el pueblo de Israel alrededor del campamento se agolparon para ver cómo el edificio se levantaba. Mientras contemplaban la escena con reverente satisfacción, la columna de nube descendió sobre el santuario y lo envolvió, y la gloria de Jehová hinchó el tabernáculo. Ahora, aquí quiero detenerme un poco más. Dice así, versículo 33, capítulo 40. Finalmente erigió el atrio en derredor del tabernáculo y el altar, y puso la cortina de la puerta del atrio, y así acabó Moisés la obra. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de la congregación, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de la congregación, porque la nube estaba sobre él, y la gloria de Jehová lo tenía lleno. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no partían hasta el día en que ella se alzaba. Hermanos, aquí hay algo muy importante. No hubo demostración de regocijo en alta voz. Aquí no vemos tambores, aquí no vemos volteretas, aquí no vemos nada espectacular. Es una santa reverencia, una solemne reverencia que se apodera de todo el pueblo. Pero la alegría de sus corazones se manifestó. En esa santa reverencia el pueblo lloraba. Lloraba de gozo y alegría. Habían susurros fervientes, palabras de gratitud, porque Dios había condescendido. De morar entre ellos, siendo que no era nada, un pueblo que realmente tenía tantas deficiencias. Luego de que se acabó la obra del tabernáculo, esa nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en ese tabernáculo de reunión, porque la gloria de Jehová había llenado. Así fue en la visión de Isaías. Y pronto eso va a volver a ocurrir cuando se cierre el tiempo de gracia. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían, porque allí comenzaba la siguiente estación. Dios es el que levantaba ese campamento con el movimiento de la nube en el día.
porque allí se estaba manifestando la gloria de Dios. Siempre había tenido la misericordia en el día y la luz, que era la justicia, en la oscuridad de la noche. Hermanos, llegamos al último punto. ¿A quién representa ese santuario? Cada mueble, cada parte de ese santuario es una representación de la vida de Cristo. Hermano, cuando estudia uno de qué madera estaba hecha, cada mueble representa la humanidad de Cristo. ¿Y cómo estaba cubierto de oro, por decir? Hermanos, el altar del incienso representa la divinidad de Cristo. La cortina y los colores, ¿qué representan? El lino, ¿qué representa? Es una belleza, pero inconmensurable cuando uno estudia el tema del santuario. Ahora, leyendo, ¿por qué Cristo era la representación de ese santuario? En el libro de San Juan, capítulo 1, porque es un versículo tan conocido que ustedes se lo saben, el capítulo 1, versículo 14, la palabra de Dios dice así: y el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Ese habitar entre nosotros es tabernacular. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús vino a habitar con nosotros. ¿Quién nos presenta aquí? ¿Cómo podemos comparar la encarnación de Cristo con el tabernáculo? La encarnación de Jesús es un misterio que los redimidos vamos a estudiar por toda la eternidad, porque siendo ese Dios invisible, ese Dios glorioso, el Todopoderoso, vino a habitar entre nosotros. El apóstol Juan afirma que Cristo habitó con nosotros de forma tangible al encarnarse. En virtud de la encarnación, Jesús semeja al Dios del Antiguo Testamento, quien habitó con los israelitas en el tabernáculo del Sinaí y en el desierto mientras viajaban hacia la tierra prometida. Hace casi 2000 años se oyó en el cielo una voz de significado misterioso que partiendo del trono de Dios decía, y es muy interesante esto lo que está en Hebreos capítulo 10, versículos 5 al 7. Y aquí yo vengo, sacrificio y ofrenda no los quisiste, empero un cuerpo me has preparado. Y aquí yo vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, para hacer, oh Dios, tu voluntad. ¿Cuándo se cumplió eso? Cuando Cristo, el Mesías, el ungido, en nuestra condición humana, fue preparado un cuerpo y habitó entre nosotros. Se cumplieron exactamente cuando Cristo nació allí en Belén para ser parte de nosotros en nuestra humanidad. Si hubiese aparecido con la gloria que tenía con el Padre antes que el mundo fuese, no podríamos haber soportado la luz porque es fuego consumidor, pero a fin de que pudiésemos contemplar y no ser destruidos, la manifestación de la gloria de Dios fue revelada en su Hijo Jesucristo. Su divinidad fue cubierta de humanidad y la gloria invisible tomó una forma humana visible. Vamos a ir concluyendo. El Dios que es toda misericordia velada, su gloria de una figura muy humilde, a fin de que Moisés pudiera mirarla y sobrevivir, así también en la columna de nube de día y la columna de fuego de noche, Dios se comunicaba con Israel. Queridos hermanos, Él tomó nuestra condición, nuestra semejanza, y Él habitó entre nosotros. Queridos hermanos, durante todas sus penosas peregrinaciones en el desierto, estuvo con ellos el símbolo de la presencia de Dios. Así Cristo levantó su tabernáculo en medio de nuestro campamento humano, hincó su tienda al lado de la tienda de los hombres, a fin de morar entre nosotros y familiarizarnos con su vida y carácter divinos. Aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Pero hemos visto su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Desde que Jesús vino a morar con nosotros, sabemos que Dios conoce nuestras pruebas
y simpatiza con nuestros pesares, cada hijo e hija de Adán puede comprender que nuestro Creador es el amigo de los pecadores, porque en toda doctrina de gracia, toda promesa de gozo, todo acto de amor, toda atracción divina, representada en la vida del Salvador en la tierra, vemos a Dios uno con nosotros. Pronto va a venir a buscarnos. Él de carne y hueso regresará en esa gloria y majestad, siendo nuestro hermano, el tabernáculo de Dios, para que nosotros seamos parte de ese tabernáculo y podamos ser parte de ese santuario y podamos adorar por tiempo sin fin, por toda su grandeza, su amor y su misericordia con nosotros. Apreciados hermanos, la verdad del tabernáculo, la verdad del santuario es un tema supremo. Hermanos, nunca el tiempo va a ser suficiente, ni la mente va a poder comprender completamente. Por eso me maravillo y agradezco a Dios por habernos dado la oportunidad de repasar estas verdades a través del libro de Éxodo, y que el Señor les bendiga grandemente. Que el Señor les llene de esa sabiduría de su Santo Espíritu y hoy podamos agradecerle de corazón. Vamos a orar. Padre Santísimo, te agradezco, Señor, con todo mi corazón y con todo mi ser, que tú eres el Dios maravilloso. Quiero ser más semejante a ti cada día. Enséñame a hacer, Padre, tu divina voluntad. Bendice a mis hermanos que han compartido esta lección, que tu Santo Espíritu habite en cada uno de nosotros. Señor, queremos contemplar a través de Cristo toda tu gloria, tu sabiduría, tu poder y tu gracia. Enséñanos, Padre, a entrar en el lugar santísimo a través de los méritos de Jesucristo y ver tu santidad y tu justicia y tu gloria. Señor, gracias por tanto amor, por tanta condescendencia. Y gracias por Jesucristo, que es el verdadero santuario, que nos enseñó tu carácter, Señor, tu santidad y tu justicia. Y nos maravillamos y nos gozamos por tu condescendencia con nosotros y podemos decir juntamente con Isaías, que tú tocaste nuestros labios inmundos con ese carbón encendido del lugar santísimo. Señor, gracias Señor, gracias por todo esto lo que nos has dado. Señor, bendito sea tu nombre. Bendice a cada uno de nosotros y enséñanos a ser parte de tu pueblo por tiempo sin fin. Te lo pedimos todo esto en el nombre precioso de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Apreciados hermanos, quiero despedirme diciéndoles que no se olviden de orar por nosotros, de compartir estos temas con todos vuestros contactos y a la vez también siempre poner me gusta y podamos seguir siendo una familia espiritual hasta que Cristo venga. Un abrazo a todos y que el Señor sea con cada uno de nosotros.